Ok, bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso webinar Transição Energética em Nível Residencial no Brasil. Esse projeto ele faz parte de um projeto maior chamado Transição Energética em Nível Residencial, Cozinha e Aquecimento na América Latina. O projeto é uma iniciativa do Global Methane Hub e é liderado pela FFLA, Fundação Futuro Latino-Americano, em colaboração com os escritórios da EBP no Brasil e no Chile, da Universidade de Stanford, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, além das universidades Maior no Chile e Los Andes na Colômbia. A ideia desse projeto surgiu de um trabalho de Stanford nos Estados Unidos, em que eles fizeram o monitoramento de poluentes atmosféricos no interior das residências resultantes da cocção de alimentos. Lá o principal combustível era o gás natural, e nesse processo de monitoramento eles identificaram a presença de benzeno em algumas residências, né? Isso não aconteceu em todos os locais, mas em algumas residências eles encontraram a presença de benzeno em concentrações superiores aos padrões de referências da EPA. Antes da gente começar a apresentação, eu tenho dois recados. O primeiro é que o webinar está sendo gravado, e o segundo é que partes desse webinar vão ser feitas em espanhol. E vocês podem clicar no ícone de um globo que fica na parte de baixo da ferramenta Zoom, e aí vocês podem escolher o idioma que vocês querem ouvir, ou português ou espanhol. Eu vou fazer a parte inicial da apresentação, falando um pouco de contexto, e além de mim vão participar da apresentação a Tailine, que ela é uma aluna de pós-doutorado da USP. Na verdade ela era na época que fez o projeto, e foi ela que liderou toda a parte de adaptação da metodologia de Stanford e implementação dessa metodologia para monitoramento dos poluentes atmosféricos indoor nas residências. Também vai participar da apresentação o Franco Morales, que é o diretor técnico do Chile, e ele vai falar sobre as políticas, as sugestões de adaptação nas políticas públicas. E, por fim, o Ruben, que também é da IBP Chile, vai fazer um exercício com todos os participantes, e nesse momento a tela vai ser compartilhada pela Joana. Então, só para começar, então, falar um pouco do contexto energético brasileiro. Então, só lembrando, então, o projeto foi realizado simultaneamente em 3 países, na Colômbia, no Brasil e no Chile. O projeto tinha 2 objetivos principais: avaliar a presença de gás associado à combustão de gás natural e GLP dentro das cozinhas, e identificar oportunidades de contribuição em políticas públicas. Os trabalhos foram realizados simultaneamente nos 3 países. A gente realizou 45 monitoramentos no Chile, 30 em Santiago, 15 em Temuco, 30 no Brasil, todos na Grande São Paulo, e 20 na Colômbia, em Bogotá. E os gases monitorados no Chile foram metano, CO2, NO2, monóxido de carbono e benzeno. Só no Chile a gente conseguiu monitorar o benzeno, porque isso dependia de um equipamento que vinha de Stanford e que não podia ficar muito tempo fora dos Estados Unidos. Então a gente só conseguiu monitorar o benzeno no Chile. No Brasil a gente monitorou metano, CO2 e NO2. NO2 sendo o principal, assim, o principal poluente atmosférico que é gerado na queima de combustíveis. E na Colômbia a gente monitorou o metano, o CO2, o NO2 e o CO. Só para colocar em contexto, no Brasil, 18% dos gases de efeito estufa gerados estão relacionados ao uso de energia. É o terceiro principal componente, a energia no Brasil. O primeiro é o uso então, emissões relacionadas ao uso da terra, 46%, seguido de agropecuária, 28%.
E desses 18% relacionados à energia, 6,4% são relacionados ao uso de combustíveis e ao uso de combustível fóssil em residências. Então, são esses 6,4% aqui. O gráfico da esquerda, ele mostra a evolução do uso de combustível no Brasil, assim, desde 1975 até 2020. Em 1975, tinha um uso muito grande de lenha ainda, e um uso de energia elétrica muito pequeno, e de LP também. Esse cenário muda drasticamente em 2020. Então, a gente passa a ter mais ou menos 45% de eletricidade no Brasil, empatado aqui 25% de, mais ou menos, né, de lenha e GLP, e o gás natural entra dentro desses outros aqui, aproximadamente 5%. No estado de São Paulo, que é o quadro da direita, que a gente decidiu colocar aqui por conta, porque o trabalho foi feito na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, o perfil é um pouco diferente. Então, a gente tem um uso maior de eletricidade, da ordem de 62%, e um uso bem menor de lenha, da ordem de 9%. GLP, o uso de GLP e gás natural estão mais ou menos na média nacional. Então, aqui é só para dar uma ideia da distribuição. Então, a gente fez o trabalho na Grande São Paulo. A grande maioria das residências estava localizada dentro da cidade de São Paulo e algumas, enfim, fora da cidade de São Paulo. Ao todo foram 30 residências, como eu já mencionei. Dessas 30 residências, a grande maioria utilizava gás natural, 33,3% utilizava gás liquefeito de petróleo. A ideia de fazer o monitoramento usando os dois combustíveis era avaliar a diferença de emissão, principalmente com relação ao metano desses dois combustíveis. Porque a gente imaginava que o gás liquefeito de petróleo, o GLP, teria um resultado de emissão menor. E só um dado para contextualizar algo que a Tairine vai falar mais para frente na apresentação, mas tem uma grande, sim, tem muitas variáveis que a gente não conseguiu controlar nesse estudo. Mas uma delas é a idade dos fogões, que tinham fogões de todas as idades, de todas as marcas, enfim, de todos os tipos. E isso provavelmente interferiu nas medições e provocou uma certa variabilidade nos dados que vocês vão observar durante a apresentação da Tailin. A parte de contexto era basicamente essa. Eu vou passar a bola agora para a Tailine, que vai falar sobre metodologia, o método e os resultados das medições. Obrigada, Henrico. Vou compartilhar aqui a tela. Tudo certo? Sim, Perfeito. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada aí pela oportunidade da gente mostrar um pouco do nosso trabalho, o que foi feito em 30 residências, né? Então, eu vou contextualizar vocês um resumo aí da nossa metodologia, de como a gente fez, né, o procedimento. Lógico que é um resumo, porque por causa do tempo, e depois alguns resultados que nós obtivemos até aqui. Então, a gente preparou essas cozinhas, né? Em todas as 30 casas foi feito um procedimento de preparo nas cozinhas, em que consistia na medição das dimensões das cozinhas que foram utilizadas depois nos cálculos de estimativa de emissão. E também com a ideia de homogeneizar, né, o que está saindo ali da queima, foram colocados os auxílios de ventiladores dos dois lados, né, dois extremos. E também foi posicionado o tubo de amostragem com auxílio de um suporte bem no centro da cozinha, né? E a ideia é pegar todo o ar, a mistura mesmo. E em casos aqui, como é o caso de baixo aqui, dá para ver, a gente usou o plástico para selar nos casos das cozinhas que não eram fechadas. Padrão americano ou acoplado ali copa.
Então, foi usado esse plástico de selação. Aqui, só mais alguns materiais, né? Que é um conjunto ali dos materiais que a gente levou em cada casa. Então, tem os analisadores ali, o tripé no centro da cozinha. Isso aí é um exemplo de uma casa que já é mais fechada, né? Tinha porta dos dois lados. E aqui o cilindro de CO2, que foi o traçador que a gente utilizou, a bomba auxiliar, todos os equipamentos levados. Então, os analisadores foram o analisador de gás de efeito estufa microportátil, o ABB, e o Sirius 40 para os óxidos de nitrogênio. Então, o Sirius 40 ele vai medir o NOx, que vai ser tanto o NO quanto o NO2, e o ABB seria aí foi o metano e o CO2. Ambos têm uma alta precisão, né, e uns mecanismos diferentes de captação desses gases. Para cada casa, em cada uma dessas casas foi feito o preparo e as medições que consistiram em 4 ciclos. Lógico, dependendo das casas, porque tinham fogões, por exemplo, que não tinha diferenciação entre boca maior e boca menor. Mas, em geral, a maioria tiveram. Então, a gente fazia o primeiro ciclo na boca maior, no queimador maior, o segundo ciclo no queimador menor, depois o terceiro no forno e o quarto em condições ambientes, em condições em que a pessoa cozinha normalmente. Em todos esses ciclos, a gente separou em o que chamamos de eventos. Então, aqui é uma padronização de todos os eventos que a gente utilizou, mas as medições foram ajustadas para cada um dos ciclos, que variou aí de 10 a 20 minutos. Então, aqui a gente tem todos os eventos, vou ser bem breve, mas basicamente é o background, ou seja, medindo a cozinha nas condições normais dela, nas condições em que a gente chegou. Depois é injetado o gás traçador, para a gente ver o tempo de decaimento, o tempo de mistura ali na cozinha. Depois a estabilização em off, com tudo fechado, tudo lacrado, sem ligar nada, quanto que está aí as emissões. Depois a gente liga o gás e tem essa estabilização on, que a gente está chamando de stereo on aí, que é para ver quanto que o gás estabiliza aí no ambiente com a chama ligada. E, por último, ciclos de ignição, que seriam nossos ciclos mais curtinhos, né? Aqui também está separado por time, por tempo. Então, seriam os ciclos mais curtinhos, que é o on-off, para ver o quanto que sai ali a cada ligação. Então, esse é um breve resuminho, né, do que a gente fez nas 30 casas. E a gente obteve alguns resultados que, como o Henrique já falou, teve uma variação muito grande, dependendo da casa e dependendo do combustível também. Então, eu vou mostrar aqui para vocês primeiro um comportamento típico de gás natural. Nós estamos chamando de comportamento típico porque foi o que aconteceu na maioria dos casos, mas não necessariamente em todos os casos. A gente teve bastante variação aí, tanto pontual como mais expressivas nessas casas. Então, aqui dá para ver, né, uma variação temporal das concentrações normalizadas para que a gente conseguisse ver todos os gases aí, o metano, o CO2 e o NOx, no caso. A gente observa, então, que teve uma resposta aqui, o esterion é quando a gente liga exatamente a chama, então teve uma resposta mais expressiva nos queimadores aqui, ao ligar a chama, e depois nos on-offs, que a gente consegue ver essa queda, e que são a ignição, né? A queda e logo em seguida a- o aumento, né? Então, a gente tem essa resposta em todos. No caso do NOx, a gente vê que essa resposta é um pouco mais tardia. E no caso do forno, a gente tem a resposta tardia para todos, né? Tem aqui o ligar a chama, só que só mais para frente que a gente observa esse crescimento. Inclusive, o metano, ele vai lá em cima, né? Ele tem um pico. E esse pico foi observado em alguns casos, outros não teve uma padronização. Então, a gente chegou a algumas discussões de possível vazamento. Aqui já é um padrão do GLP, então, como vocês podem ver que tem essa diferença, né? Quando a gente olha aqui a linha laranja, o CO2 não tem uma diferença tão expressiva, a gente não observou algo tão diferente.
e o NOx também não, né? Não foi assim, teve diferenças pontuais, mas não tão expressivas quanto o metano. O metano, ele praticamente estabiliza, assim, ele não tem uma variação tão expressiva, e em todas as casas, em geral, né? Mas o ciclo 3, em algumas casas, por isso que a gente trouxe já esse exemplo específico, ali a linha azul, a gente consegue ver que tem um aumento, assim, desde quando a gente já começa a manipular ali o forno para ligar. Então, antes mesmo de ligar totalmente, já tem esse aumento do metano, que a gente discutiu também que teria a possibilidade de ser algo residual ali no forno. Então, aqui mostrando mais para vocês esses ciclos, então, quais seriam as diferenças aí dos queimadores para o forno e para umas condições ambientes para cada um dos compostos. Então, a gente consegue ver aqui para o metano, que é o primeiro gráfico, que tem uma variação expressiva, tem valores de outliers, né, valores extremos, que são esses pontos aqui, para o metano, para gás natural, mas para GLP quase não há variação nenhuma e os valores são muito baixos mesmo. Quando a gente já vai para o CO2, principalmente nos queimadores aqui, a gente consegue observar que o GLP é um pouco maior, mas em casos extremos não. Então não teria que se explorar mais, né? Não foi possível chegar exatamente na conclusão se um era maior e outro menor, mas é possível observar que, em geral, foi um pouco maior. Já no forno isso se igualou bastante, e no caso das condições ambientes, diminui bastante, tanto para o metano quanto para o CO2. Já para o NO2 e o NO e o NO2, também é o mesmo caso do CO2, a gente ficou são valores bem parecidos. No geral, para o NO, a gente observa que o gás natural é um pouco maior, tanto nos extremos quanto na maioria dos casos, mas no caso do NO2, é quase que uma inversão disso, mas não tão expressivo. Foi observado, então, que a gente usou um valor aqui, 106 ppb, que é um valor outdoor de qualidade do ar da OMS, para verificar ali condições de saúde, e foi observado que todos os ciclos estavam acima do valor. Aqui seria mais para fim de exemplificar a variabilidade que a gente vem mencionando desde o começo. Então, houve uma variabilidade muito grande entre as casas. Eu não coloquei aqui o CO2, porque como era mais para exemplificar, o CO2 ele teve um padrão mais linear, mais uniforme. Já no caso do metano e do NO2, a gente consegue ver tanto na estabilização ali sem ligar nada, que é o estereófilo de cima, quanto no esterion, isso aqui é para o ciclo 2, né, o queimador menor, já tem essa variação muito grande entre as casas. O metano a gente observou assim que quando a gente conversando com as pessoas, às vezes já tinha uma reclamação de vazamento, então isso teria que ser melhor explorado, e discutido e considerado, né, nesses casos. O NO2 já tem uma discussão em torno também da contribuição externa, né? Que foi bastante discutido também. Então, nós fizemos a partir ali, até ali são dados de concentração, que a gente captou do instrumento. Agora, são dados calculados, estimados a partir dessas concentrações e dessas condições, que foi, montada para esse cálculo. Então, a gente obteve aí os fatores de emissão que nós optamos por separar os valores com outlier, que são os valores com extremos, e os valores sem os extremos, para verificar aí a diferença, e deu uma diferença muito grande, principalmente para o metano, né, do gás natural. Já para o GLP foi mais para o CO2, mas não sendo tão expressiva quanto para o metano. Em comparação às taxas, o fator de emissão do IPCC, a gente teve aí que foi em torno de 10 vezes maior, no caso, considerando os extremos para o metano,
sem considerar em torno de 3 vezes. Já o CO2 foi menor, o metano para o GLP também foi menor, e para o CO2 do GLP também menor. Aqui é só uma última comparação para vocês terem um panorama geral de todo o projeto, comparando aí a Colômbia, o Chile e o Brasil. Então, a gente tem os fatores de emissão obtidos durante o estudo, e, e daí a gente tem as diferenças ali que a gente consegue observar aqui. O metano, nós estamos meio que no intermediário. A Colômbia teve 6,4 vezes maior do que o IPCC. No caso do Chile foi 40 vezes maior e no nosso caso aí em torno de 10, né? 9,8. Já para o CO2, nossos valores foi menor em comparação entre a Colômbia e com o Chile, que foi acima dos valores do fator de emissão, no nosso caso foi abaixo dos valores do fator de emissão. Então, isso é um panorama geral, tanto da metodologia quanto dos resultados, que eu quis passar para vocês desse estudo. Obrigado pela atenção. Ah, perdão. Só dando geral aqui para vocês, por último, das conclusões. Em resumo, a gente teve essas variações em todas as casas, que pode ser explicado pela variabilidade tanto dos fogões, do grau de manutenção e do vazamento. E a gente tem, então, que a concentração de CO2, como eu havia falado, ela tem um comportamento mais semelhante, não tem essa variação tão expressiva para todos os tipos de composto. E a concentração de metano é maior para o gás natural do que o GLP, e daí em estudos na literatura e investigando essa diferença da composição, e também pode ser gerado principalmente pelo vazamento do gás natural. A concentração já, no caso, falando mais especificamente de qualidade do ar, os óxidos de nitrogênio muitas vezes superou os valores da OMS, e no caso dos fatores de emissão, os fatores de emissão do gás natural superaram em até 3 vezes o do IPCC e até 10 vezes quando a gente considera todos os dados, inclusive os extremos. Agora sim, obrigado pela atenção. Obrigado, Tailine. Branco, agora é sua vez, depois o Rubem. Só para lembrar a todos os participantes que quem quiser ouvir a apresentação em português, que agora será falada em espanhol, podem clicar no ícone do globinho que tem na base ali da barra do Zoom e vocês vão ouvir essa apresentação falada em português. Franco, pode ir. Go Franco. Muchas gracias, Enrico. Bueno. Ay, no lo encuentro. Acá está. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, esa primera parte del estudio da cuenta, ¿cierto?, de la etapa de medición, en donde, como nos contaba Tailín, se obtuvieron algunos resultados muy interesantes sobre los niveles de contaminación intradomiciliaria, también sobre los factores de emisión de los distintos contaminantes. Y luego, en una segunda etapa, se evaluó el contexto político de Brasil, el contexto normativo, para revisar distintas opciones para lograr la transición energética en el sector residencial, ¿ya? Entonces, mi presentación habla un poco de este análisis que se hizo, y vamos a ver en primer lugar el contexto general del sector residencial. A, a grandes rasgos veremos ah, las características del sector residencial en cuanto al uso de energéticos para cocción y agua caliente. También vamos a ver a grandes rasgos el contexto de la política energética en Brasil, y vamos a revisar las propuestas preliminares de las medidas que se identificaron, y también los motivos por los cuales se hicieron estas propuestas. Bueno, entonces, para el sector residencial, eh, bueno, en el caso de Brasil, ¿cierto? De acuerdo a datos de la empresa de EPE, de una institución de gobierno para la investigación energética,
Entre un 47 y un 50% del consumo de energía en el sector residencial se utiliza para la cocción de alimentos, ¿cierto? Como se puede acá ver. Eh, Otra parte importante es para la conservación de alimentos y entre un 12 y un 19% es utilizada para el calentamiento de agua. ¿Por qué hacemos el énfasis en estos dos consumos, cierto? En el de cocción y calentamiento de agua, porque son principalmente los dos consumos en donde se puede eh, analizar potenciales medidas para realizar una transición energética hacia la electrificación. ¿Ya? En el caso de climatización, por ejemplo, o de acondicionamiento de los espacios, en el caso de Brasil, digamos, se usa mucho aire acondicionado, no tienen necesidades de calefacción, por ejemplo. Entonces ya hay un uso de electricidad y, y si bien se pueden hacer mejoras en cuanto a las eficiencias de los equipos, como veremos más adelante, eh, gran parte del enfoque está en temas de cocina y agua caliente. ¿Ya? Para la cocción, ¿cierto? Las casas en Brasil tienen, bueno, están equipadas, 95% de las viviendas usan artefactos a gas licuado, un 73% tiene artefactos eléctricos para la cocción, ¿ya? Gran parte de estos artefactos eléctricos corresponden a microondas que se contabilizan así como artefactos para cocción y muy poco de este porcentaje corresponde a cocinas eléctricas como tales. Bueno, también existe un porcentaje importante de artefactos a biomasa, un 20%, y solo un 5,5% cuenta con artefactos gas natural. En cuanto al calentamiento de agua, bueno, Brasil es un caso muy particular en donde se utiliza mucho la electricidad para calentar agua, ¿cierto? A través de estos chuveiros eléctricos. Eh, Eh, entonces, bueno, si bien es un uso eléctrico ya, creemos también que hay oportunidades acá de mejora, eh, ya sea utilizando tecnologías más eficientes de agua caliente, como bombas de calor, o también ayudando a desplazar los consumos en hora punta, ya que en algún momento estas lluvias o estas duchas eléctricas bueno, por su uso requieren alta potencia y en algún momento representaron un problema por la alta demanda que tenían durante las horas puntas de la red eléctrica. ¿Ya? Entonces ahí también digamos que hay un espacio para hacer mejoras. ¿Ya? En cuanto al uso de electricidad en general en las viviendas, este ha ido en aumento, que son las barras verdes acá en el gráfico, o se proyecta que sigan aumentando. Y se proyecta también que en términos porcentuales los consumos de gas licuado, que es en la columna amarilla, y los consumos de, de gas natural vayan en disminuyendo. Eh, lo mismo con la biomasa. ¿Ya? Esto se debe a varios aspectos estructurales. El aumento porcentual de la demanda eléctrica probablemente tiene que ver con el aumento en el uso de los aire acondicionados, digamos. Brasil como un país desarrollado, las familias tienen cada vez mejor acceso a este tipo de tecnologías. ¿Cierto? La disminución de biomasa también se debe a esto, ¿cierto? También hay programas importantes de parte del gobierno para disminuir el uso de la biomasa en las casas, que representa un problema en cuanto a contaminación, tanto intradomiciliaria como contaminación atmosférica. Eh, Y también es importante acá notar que hay un esfuerzo importante del gobierno en, en promover el uso de la energía solar térmica. Hay algunos programas, algunos subsidios para esto y la proyección es que esta componente siga aumentando. ¿Ya? Entonces, bueno, en términos porcentuales se ve que el gas disminuye su demanda, pero en términos absolutos sigue aumentando. ¿Ya? Como de la misma manera en que las familias tienen un mejor acceso a crédito o mejor acceso a condiciones económicas
la lleva a tener un mayor porcentaje de consumo eléctrico asociado, por ejemplo, al uso de aires acondicionados. También ocurre que existe un mayor acceso a gas o a condiciones de confort que van buscando las familias para su vivienda. Ya, entonces, esto también es importante como contexto sobre lo que se va a proponer más adelante. ¿Ya? Con respecto al contexto normativo, creemos que es importante mirar las distintas iniciativas que existen en Brasil. Se miraron políticas, se miraron instrumentos de fomento, subsidios, instrumentos de información, y no solo aquellas que hablaban de electrificación en específico, sino que para entender el contexto creemos que también es importante saber cuáles son las iniciativas que promueven el uso eficiente de la energía, ¿ya? Las que promueven el uso de energías renovables, ya sea solar o biocombustibles. También es muy importante mirar aquellas normativas que influencian o que tienen una influencia en el costo de la energía, especialmente en la electricidad. Eh, y también es importante mirar qué es lo que pasa con otros combustibles que podrían ser sustitutos de la electricidad. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, Brasil es un país que promueve mucho el uso de biocombustibles eh, y tiene muchas iniciativas para su promoción. Eh, entonces también es importante saber qué pasa con eso para poder plantear de una forma realista cuál es el rol de la electrificación en el sector residencial. ¿Ya? También el tema de los costos es relevante para poder plantear medidas o plantear soluciones que, digamos, que sean convenientes desde el punto de vista del usuario y que no signifiquen un costo adicional en el uso diario, ¿cierto? O sea, si se va a electrificar una residencia, la idea es que pueda tener un costo igual o menor que las soluciones estándares, ¿ya? Entonces, todo este contexto normativo influye en las decisiones del usuario para que ellos puedan optar por el uso de electricidad para atender sus demandas de energía, ¿ya? Bueno, Brasil tiene un largo historial de programas de eficiencia energética que vienen probablemente de la crisis del petróleo en los años 70. Entre algunas cosas, entre algunos programas de eficiencia energética que son reconocidos internacionalmente está el PROCEL, ¿cierto? Programa Nacional de Conservación de la Energía Eléctrica. Está el COMPET, que también es un programa similar, pero orientado a- a- al uso de derivados del petróleo y del gas natural. Y también está el programa brasileño de etiquetado. Eh, Hay también varias instancias que ven por el uso eficiente de la energía en los diferentes sectores de la economía y hay una fuerte promoción al uso de energías renovables, ¿ya? Como vimos antes, se proyecta, por ejemplo, un alto, un alto uso de energía solar térmica o un creciente uso de energía solar térmica en las viviendas. Eso a nivel residencial, a nivel de generaciones también hay esfuerzos por limpiar la matriz, que además Brasil cuenta con una matriz energética muy limpia, ya tiene un factor que, por ejemplo, 6 veces menor que el factor de emisión en Chile. Ya tiene un factor de emisión de la red eléctrica muy bajo, debido a que tiene una gran componente hidráulica. También cuenta con iniciativas en términos institucionales, cuenta con iniciativas que fortalecen mucho esta institucionalidad. Por ejemplo, existe el Consejo Nacional de Política Energética, que propone y promueve medidas específicas para el uso racional de los recursos energéticos del país. ¿Ya? Y bueno, otro punto importante en Brasil es que existe actualmente un alto, digamos, un alto interés en el desarrollo del mercado de gas natural y de biocombustibles también. Brasil es un líder mundial en el uso de biocombustibles, tiene el mayor programa comercial de combustibles renovables del mundo desde 1975. Como muchos sabrán, es uno de los países que
que tiene un porcentaje de biocombustibles, por ejemplo, en las gasolinas. ¿Ya? Y eh, se proyectan cierto crecimiento en el uso de gas, ¿cierto? Por ejemplo, existe la ley del gas que promueve la atracción de nuevos participantes para el mercado. También hay una política nacional de biocombustibles que se llama RenovaBio, y esta política es parte integral de la política energética nacional y tiene como objetivo contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en el Acuerdo de París. ¿Ya? O sea, hay mucho interés en el desarrollo del gas y del biogás. También, por ejemplo, está el programa Nuevo Mercado de Gas, que es del gobierno federal y que busca, digamos, dinamizar el mercado de gas natural, que sea más competitivo, eh, que, que esto signifique ciertos mejores o menores precios para los usuarios. ¿Ya? Entonces, todo este contexto también del gas es importante tenerlo en consideración para entender cuál es el espacio que tiene la electrificación dentro del sector residencial. En el sector residencial mismo, también ha habido un fuerte énfasis en el acceso a la electricidad, especialmente en las áreas rurales y en las áreas de bajos recursos. Eh, y ahí esto en parte se ha logrado con herramientas financieras a través de las mismas tarifas que pagan los usuarios de electricidad, que parte de estos fondos se destinan a estos programas de acceso a la electricidad. Así que eso también es una prioridad en el momento de Brasil de mejorar el acceso a la energía eléctrica. Y por último, también hay que decir que se cuenta con programas de etiquetado para aparatos eléctricos como el ENCE y Procel. También existen sistemas de etiquetado para edificaciones como el sello Procel Edifica y el COMPET, que es para aparatos que usan combustibles derivados del petróleo y del gas natural. ¿Ya? Y bueno, también algunas políticas y programas más generales, ¿cierto? Que también influyen para entender la situación de Brasil y cómo puede mirarse la electrificación a nivel residencial, como qué espacio es el que tiene. Bueno, en primer lugar, ¿cierto? Existe un programa, perdón, una política nacional de conservación y uso racional de la energía, también conocida como Ley de Eficiencia Energética, y que establece niveles máximos de consumo específico de energía o niveles mínimos de eficiencia energética en equipos y aparatos consumidores de energía. Y, por ejemplo, desde esta ley es de donde surgen las iniciativas como el MEP, ¿cierto? Que son restricciones a restricciones o requerimientos mínimos de eficiencia energética para ciertos equipos. También de aquí vienen los programas de etiquetado para equipos, ¿cierto? Entonces esta ley es del año 2001 y ha tenido ¿cierto? Varios efectos importantes en el aumento de eficiencia del sector residencial y, y a nivel nacional también. También existe una política nacional de transición energética en la cual se orientan, ¿cierto?, los esfuerzos para transformar la matriz energética en una matriz de bajo nivel de carbono. Y aquí, dentro de esta política nacional, ¿cierto?, eh, aparece un plan nacional de largo plazo de transición energética. Está el FONTE, que es el Foro Nacional de Transición Energética, en donde es un instrumento permanente de carácter consultivo, ¿cierto? Y así se han derivado varios instrumentos a partir de esta política. ¿Ya? Algunos programas específicos también que uno podría mencionar como ejemplo, está la cuenta de desarrollo energético, que se financia con parte de la tarifa que se paga por la electricidad, ¿cierto? Entonces es una especie de subsidio cruzado en donde los usuarios de bajo ingreso económico reciben descuento en las tarifas. También está el programa Mi Casa, Mi Vida o Luz para Todos, que da acceso a electricidad para regiones rurales remotas. Este también es un programa de gran éxito que ha tenido un impacto bastante importante a través de sistemas solares fotovoltaicos.
También existen exención de impuestos ICMS en solar y eólico. Esto está, digamos, en revisión a través de la reforma tributaria. Va a pasar de un impuesto regional a uno a nivel federal. Eh, Están los MEPs, por ejemplo, de los que hablaba antes, que existen índices mínimos de eficiencia energética requeridos para la Franco, comercialización de equipos, ¿sí? discúlpame, se dejó de ver la presentación en full screen. Está pequeñita. Ah, no sé qué pasó. Voy a compartir de nuevo. Gracias. Ahora. ¿Ahora sí? No, No. Ahí sí, ¿no? muchas ¿Ahí sí? gracias. Ya, Sí. ya, perfecto. Eh, sí, bueno, también está el programa brasileño de etiquetado, ¿cierto? Dentro de esto está la etiqueta nacional de conservación de energía y, bueno, está el programa nacional de conservación de energía. Eh, la política nacional de biocombustibles, RenovaBio, también es muy interesante, ya en donde a través de una certificación voluntaria los productores e importadores de biocombustibles reciben una nota con un valor inversamente proporcional a la intensidad del carbono del biocombustible. Y esto de alguna manera refleja, ¿cierto?, la contribución de cada agente productor para mitigar los gases de efecto invernadero. Entonces también esto es un estímulo para los productores de biocombustibles a hacer combustibles más limpios, ¿cierto? Y bueno, también es importante, por último, ¿cierto?, repasar cuáles son los compromisos de Brasil en las contribuciones determinadas a nivel nacional o las NDC, ¿cierto? En donde Brasil confirma su compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 59, entre un 59 y un 67% al 2035 en comparación al 2005. Eh, sí, a largo plazo, ¿cierto? También tiene el compromiso de alcanzar la neutralidad climática al año 2050. Y, ¿cierto? También se establece que el Plan Nacional de Cambio Climático eh, entregará detalles sobre la expansión de la generación de electricidad y a medio y largo plazo se sustituyen los usos de combustibles fósiles por soluciones de electrificación y de biocombustibles avanzados. Ya se lo dice como a términos generales y refleja un poco lo que se hablaba antes de que hay un espacio para la electrificación, hay otro espacio también para el uso de biocombustibles y creemos que es importante definir cuál es el espacio que tiene cada solución, ¿ya? En particular en la NDC, en las edificaciones, se afirman que, se afirma que se evaluará alternativas para el uso de gas licuado y gas natural para la cocina como biometano, ¿ya? Entonces, en el caso de edificaciones es muy específico lo que habla, porque solamente habla del uso de gas licuado y gas natural para cocinar, y la alternativa que se establece es el biometano, ¿ya? Entonces es muy específico y lamentablemente no se menciona la electrificación en la NDC, eh, y- pero bueno, nosotros creemos que sí existe espacio para esto. También creemos que existen ciertas oportunidades y ventajas en Brasil. Por ejemplo, creemos que Brasil está muy bien posicionado para ser una economía baja en carbono, tiene energías renovables de manera abundante, tiene un sistema nacional integrado con una infraestructura más bien robusta, ¿cierto? El potencial también que tiene para biocombustibles gigantes, enorme, tiene un sistema financiero robusto, entonces tiene todas las condiciones para ser una economía de bajo carbono y de hecho ya lo es en cierta medida. Brasil como país en vías de desarrollo, en desarrollo, tiene una de las menores emisiones per cápita relacionadas a energía, con 2 toneladas de CO2 equivalente. Eh, También, ¿cierto? A través de estos instrumentos financieros está haciendo esta expansión de servicios de energía eléctrica para su población a través del gas y a través de la electrificación. Eh, También, ¿cierto? Han sido muy exitosos en la implementación de energía solar térmica, ¿ya?
sustituyendo la electricidad o los gases, ¿cierto?, para el calentamiento de agua. Y también creemos que existen herramientas importantes como estas cuentas de desarrollo energético, por ejemplo, u otras similares, en donde a través de las tarifas eléctricas, ¿cierto?, existe un subsidio cruzado para los sectores de, de menores desempeño económico, ¿cierto? Entonces, teniendo todas estas consideraciones del marco normativo, del contexto normativo de Brasil, nosotros hicimos unas propuestas de medidas, ¿cierto?, que creemos pueden representar una primera etapa en la definición de cómo podría ser la electrificación en el sector residencial a nivel nacional. Eh, sí nos gustaría como tener algunas consideraciones, por ejemplo, que el alcance de estas medidas no tiene la intención de ser una solución a nivel nacional. Entendemos que las realidades dentro de Brasil pueden ser muy diferentes de una región a otra o de un sector a otro. Entonces, creemos que estos esfuerzos de electrificación probablemente tengan que ser orientados primero en zonas urbanas o con alta densidad poblacional y con buen acceso a la energía eléctrica. También creemos que hay que estudiar en detalle, ¿cierto?, el impacto de la aplicación en los sistemas de distribución o generación de energía. Y también creemos que la electrificación en las viviendas tiene un espacio, pero tiene que ser, ¿cierto?, acompañada con otras tecnologías o, por ejemplo, el uso de biocombustibles, ya que es una solución que se está promoviendo mucho a través del nivel gobierno. Entonces, creemos que cada solución de descarbonización tiene su espacio y hay que analizar dónde cabe cada una. En general, las propuestas que se realizaron tratan de resolver 4 puntos principales. Uno, como se dejó ver un poco antes, ¿cierto?, es definir cuál es el alcance de la electrificación, dónde tiene sentido. Tiene sentido en las zonas densamente pobladas, tiene sentido en zonas urbanas, tiene sentido en la cocción, tiene sentido en el agua caliente sanitaria. Ya, eso, en primer lugar, hay que definir hasta dónde debería llegar la electrificación o cuál es el alcance de esta, ¿cierto? En segundo lugar, creemos que la electrificación por sí sola no tiene sentido si no es económicamente atractiva para el usuario final. Entonces, muchas de las medidas, como van a ver, apuntan a lograr un menor precio para el usuario final, ¿ya? Si bien por kilowatt hora probablemente la electricidad sea más cara que el gas, en muchos casos, sí sabemos que la electricidad puede ser más barata cuando es utilizada, por ejemplo, en sistemas de alta eficiencia energética, que tienen eficiencias mayores a un 100%, ¿cierto? Estamos hablando de eficiencias de 300, 400 o 500% en el caso de bombas de calor. Por lo tanto, la electricidad podría ser una alternativa más barata que el gas, ¿ya? Y por lo tanto, dentro de las propuestas que vamos a considerar, de ahí nacen estos 2 puntos, ¿cierto? Que las medidas tienden a mejorar la eficiencia de los sistemas de uso de electricidad para que puedan ser más competitivos y también a promover tecnologías de alta eficiencia que puedan competir con las soluciones tradicionales de gas, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de estas medidas que se propusieron, ¿cierto? Se propusieron 14 medidas, las cuales fueron priorizadas, ¿ya? Se realizó un taller, un workshop con actores relevantes y también eh, con el equipo de trabajo, ¿cierto? En donde se evaluaron 2 ejes principales de las medidas. En primer lugar, la factibilidad, o sea, qué tan factible es implementar la medida o qué tanto esfuerzo requiere, ¿cierto? Entonces, mientras mayor puntaje de factibilidad significa que probablemente la medida requiere un menor esfuerzo en su implementación. Y en el otro eje, ¿cierto?, está el impacto, en donde se le asigna un puntaje, ¿cierto? Que mientras mayor el impacto, significa que mayor va a ser el efecto de la medida sobre lo que se busca, que es la electrificación del sector residencial.
¿ya? Y en base a eso, ¿cierto? Se divide en 4 cuadrantes, en donde el primer cuadrante de los Kickwings corresponde a los proyectos que deberían ser priorizados, ¿cierto? Porque tienen un alto impacto y una alta factibilidad. Y, y bueno, para revisar un poco en detalle esto, ¿cierto? Las propuestas que surgieron, que deberían ser como priorizadas, ¿cierto? Son las que se denominan como kick wins, porque tienen un alto impacto, ¿cierto? Y deberían ser fáciles de implementar. Y aquí aparecen estas 3 medidas, ¿cierto? El primero tiene que ver con un, con un problema que se detectó, ¿cierto? En ciertos estudios en donde se menciona que existen incentivos tributarios para la fabricación nacional de equipos de aire acondicionado en la zona de Manaus, ¿cierto? Y que este incentivo tributario podría tener un efecto negativo en la eficiencia energética de los compresores, por ejemplo, porque eran compresores fabricados localmente y, y probablemente tienen rendimientos menores a lo que existe en el mercado internacional. Entonces, acá se propone revisar qué es lo que pasa con este incentivo, si realmente está afectando la eficiencia de los equipos de aire acondicionado y si es que se puede hacer este estudio para evaluar una mejora. Ya, también otras 2 cosas que aparecieron como kick wins están relacionadas con los niveles de respuesta de los distribuidores de energía ante situaciones de, de catastróficas, ¿cierto? En donde hay cortes de luz. Ya, entonces, se habló de 2 cosas, ¿cierto? De incorporar nuevas medidas para mejorar los tiempos de respuesta de los distribuidores de energía y también de atribuir más recursos al fiscalizador de estas medidas. Ya, y estas medidas probablemente vienen del hecho de que el año pasado, ¿cierto? Hubo algunos problemas en Sao Paulo, hubo algunos casos particulares en donde la luz o la electricidad tardó varios días en volver luego de una tormenta. ¿Ya? Entonces, estas 2 medidas son para incentivar o mejorar los tiempos de respuesta de la distribuidora. Luego, ¿cierto? En el segundo cuadrante, que son los proyectos que se estima que tienen alto impacto, eh, pero que son un poco más difíciles o que tienen menor factibilidad o que requieren más recursos para su implementación. Está, por ejemplo, la medida 5 que hablaba de establecer reglamentos o lineamientos para los edificios full electric, ¿ya? O que estén listos para ser full electric. Esto limitado a un área urbana con buen servicio de distribución eléctrica. También está el tema de tarifa de electricidad con un componente por hora a nivel residencial, ¿ya? Y su promoción también. Esto permitiría a los usuarios, por ejemplo, contar con soluciones de calentamiento de agua con almacenamiento y que se puede calentar el agua durante la noche a una baja tarifa eléctrica, ¿ya? O hacer otras cosas en la noche como secado, lavado de ropa. Eh, Esto sabemos que se encuentra en desarrollo también. Hay un trabajo en este sentido desde el gobierno, así que eso está avanzando. Lo mismo con la medida 8, que tiene que ver con reducir los requerimientos para que los usuarios de electricidad puedan acceder al mercado no regulado. ¿Ya? Reducir los requerimientos hasta 300 kilowatts. De esta manera, por ejemplo, edificios de departamentos eh, podrían optar a tarifas no reguladas de electricidad y negociar directamente con las distribuidoras o generadoras para conseguir mejores tarifas. También acá, por último, apareció la medida de aumentar el alcance del etiquetado energético a otro tipo de equipos que en este momento no están, por ejemplo, bombas de calor para agua caliente o cocinas eléctricas, ¿ya? Entonces también aquí para generar un poco competencia, para informarle al usuario de cuáles son los consumos que se tendrían y, digamos, plantear esto como una competencia, o una visualización de los beneficios de los usos de artefactos eléctricos. También, bueno, en el tercer cuadrante, aquí aparece aparecen 2 medidas que a nuestro parecer son muy importantes también, que tienen que ver con el desarrollo de una estrategia de electrificación residencial en Brasil.
¿ya? Porque creemos que es importante, bueno, también tiene que ver con la medida 2, definir cuál es el espacio que va a ocupar la electrificación en Brasil. Eh, Como se dio antes, también existe una fuerte promoción de los biocombustibles, eh, pero creemos que por eso es importante definir cuál va a ser la ruta que va a seguir Brasil en este sentido, cuál va a ser la ruta para la electrificación, y en qué casos o dónde hace más sentido usar biocombustible o utilizar la electrificación. ¿Ya? Y bueno, también aparecen los pilotos de bombas de calor. Y por último, ¿cierto? Están estas medidas que se estima que requieren alto esfuerzo y el impacto no es tan grande, entonces estas se estimó que tenían un menor impacto. Y ahí aquí aparecieron temas como los créditos verdes para equipamiento, promoción de uso de tecnologías de generación de agua caliente con sistema de acumulación, aumentar los requisitos del etiquetado energético, incentivos para incorporar bombas de calor de agua caliente sanitaria como sistemas de respaldo de sistemas solares térmicos. ¿Ya? Entonces, esas son las 14 medidas que se evaluaron y bueno, ese es mi presentación. Así que, bueno, espero que sea un aporte, ¿cierto? Y creemos que el caso de Brasil es muy interesante porque tiene un potencial tremendo para ser una economía baja en carbono y tiene un enorme potencial para desarrollo de distintas soluciones. Muchas gracias. Obrigado, Franco. Agora quem vai falar vai ser o Ruben. Ele vai fazer um exercício conosco. A Joana vai compartilhar a tela e continuaremos tendo a tradução simultânea para quem preferir. Súper, muchas gracias Enrico. Solo quisiera confirmar que me escuchan bien. Sí, Rubén. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bien, excelentes presentaciones, ¿cierto? La que hemos podido ver de los distintos expositores y ahora quisiéramos poder escuchar a la audiencia, saber cuáles son sus opiniones respecto de este estudio y para eso hemos preparado un ejercicio Menti y los invitamos a todas y todos a hacer el escáner, ¿cierto? De este código mediante el uso de sus celulares que los va a desplegar la plataforma Menti. Así que los invitamos ahora a poder utilizar su celular y escanear el código QR que ven en pantalla. Así que vamos a dar algunos instantes para que puedan ir haciendo el ingreso a la sesión Menti. Y en la medida que van ingresando, Joana, que nos está apoyando, ¿cierto? Con la plataforma, nos va a comentar cuántas personas ya están dentro y ahí se pueden ir viendo, tal como dice Joana, las reacciones. Nos pueden ir enviando dedos para arriba o también corazones. Y ya vemos que hay alrededor de 8 o 9 personas que han enviado sus reacciones. Por lo tanto, creemos que podemos dar un minuto más para que se conecten a la sesión. Y bien, ya creo que hay un grupo suficiente, así que Joana, vamos a avanzar con la siguiente lámina que nos da las instrucciones que están asociadas a este ejercicio. Por una parte, tenemos la opción de seleccionar una alternativa correcta, dependiendo de la pregunta que nosotros les vamos haciendo. Luego, seleccionar Submit, que significa enviar, ¿cierto?, la respuesta. Y también ustedes pueden ir dejando reacciones y enviando corazones y dedos hacia arriba en la medida que vamos avanzando. Así que vamos a hacer un primer ejercicio de prueba y este tiene que ver con cómo estamos comenzando el año 2025. Para saber bien cómo nos está tomando este webinar, en qué situación nos encontramos, vamos a hacer una prueba, ¿cierto?, en torno a esta pregunta y vamos a avanzar entonces a la siguiente lámina donde nos dan las distintas opciones. Y por una parte es si ya quiero vacaciones, ¿cierto? Necesito tomarme ya un descanso. Por otra parte, si estoy empezando con entusiasmo, si tengo nuevos proyectos, si estoy planificando también nuevos viajes para este año, o bien, por ejemplo, si febrero se hace un mes eterno y nunca termina, a pesar de que ya estamos a 18 de febrero. ¿El 2025 es el mejor año de mi vida
o bien ya la última, si es que un escenario más desfavorable, la esperanza es lo último que se pierde. Así que queremos saber cómo están ustedes y aquí ya comenzamos a ver algunas respuestas y va encabezando que están empezando el año con mucho entusiasmo, ¿cierto? Y también que es el mejor año de sus vidas, lo que es obviamente una buena señal. También varios están ya empezando nuevos proyectos y eso nos pone muy felices. Esperamos que sean proyectos relacionados a la electrificación residencial y por otra parte también que ya quieren vacaciones, ¿cierto? Y ahí estamos completamente de acuerdo. Así que vamos a comenzar con el ejercicio ahora sí. Ya creo que todos entendieron este ejercicio. Así que vamos a empezar con la primera pregunta sobre cuál es la opinión sobre este estudio. Si les pareció interesante, si creen que se tiene que repetir. Y vamos a ir viendo en pantalla las respuestas por parte de ustedes, ¿cierto? En torno a la opinión sobre este estudio. Entonces vamos a dar un instante para que puedan ir respondiendo. Y aquí tenemos excelente, una primera respuesta. Los invitamos a poder ir generando sus respuestas acá. Recuerden ingresar el texto y luego apretar Submit. Muy interesante, se repite. Con las diferencias del caso de Chile y Colombia, que es importante porque releva datos que nunca habían sido tomados, ¿cierto? Y hay que hacerlo en otros países del continente. Eh, Muy interesante, ¿cierto? Porque en el país hay poca información sobre emisiones relacionadas a temas domésticos, ¿cierto? Interesante. Es un estudio muy innovador y útil para despertar preguntas sobre el medio ambiente casero. Perfecto, si podemos ir bajando para ver las respuestas que están más abajo. Interesante, ahí, interesante. Eh, Perfecto, para tener como miradas también de largo plazo. Hay que incrementar el estudio a más viviendas y lograr ajustes en los inventarios nacionales. Claro, y después también dicen muy interesante el estudio con toda esta información y la pregunta al final es cómo aplicarlo. Y efectivamente, la aplicación de esto tiene mucho que ver con las respuestas que nos ha dado Franco, las propuestas que nos ha mencionado Franco, y para eso vienen las siguientes preguntas del ejercicio Menti. Así que vamos a pasar con las siguientes para justamente tomarnos de ese comentario. Y en primer lugar, saber, de acuerdo a la perspectiva que ustedes tienen, cuál es la prioridad que atribuyen algunos actores públicos o privados a la transición energética residencial. Si consideran que es una prioridad alta, una prioridad media o bien una prioridad baja, en el caso de Brasil. Entonces ya vemos algunas respuestas y la tendencia es hacia una prioridad baja o media, ¿cierto? Y ahora ya con más de 10 respuestas, con 11 respuestas, creemos que, claro, la orientación es hacia una prioridad baja. Bien, con esta imagen vamos a pasar a la siguiente pregunta, que está relacionada a qué tan relevantes son los siguientes ámbitos de la política presentados por Franco para empujar la transición energética residencial, y esto de 1 a 5. Entonces aquí en el Menti se le despliegan 5 alternativas, ¿cierto? Vamos a empezar con estrategia, donde ustedes tienen 5 puntuaciones para poder nivelar su resultado. Y la idea es que vayan poniendo su evaluación para cada una de estas áreas de política, considerando estrategia, redes de distribución, sistemas de energía doméstica, información y también los precios de los combustibles. Entonces, en la medida que van respondiendo, aquí ya vemos que hay ya 7 personas que han respondido. Vemos que estrategia es el ámbito más relevante junto con los precios de los combustibles y seguido por los sistemas energéticos de la vivienda, ¿cierto? Entonces vemos ahí ya hay
una respuesta más, ya van 12 respuestas, ¿cierto? Y vemos que precios de los combustibles y el ámbito estratégico son los aspectos que consideran más relevantes. Bien, muchas gracias por esa respuesta y pasamos a la siguiente pregunta, siguiente y última pregunta, que dice, ¿qué tan factibles es impulsar los siguientes ámbitos de instrumentos de política en el corto plazo? Esto también en una escala de 1 a 5 y tenemos los mismos ámbitos presentados anteriormente, ¿cierto? Tenemos el ámbito de estrategia, redes de distribución, sistemas energéticos de vivienda, información y precios del combustible. Ya ahí están ingresando sus distintas respuestas y al momento vemos que el ámbito estratégico pareciera ser el más factible de impulsar en el corto plazo junto con la información, ¿cierto? Que son acciones que quizás se pueden ir trabajando desde ya y por el contrario, redes de distribución, los sistemas energéticos de vivienda y el precio de los combustibles pareciesen ser menos factibles de impulsar en el corto plazo. Bien, ahí ya tenemos 9 respuestas, creo que eso ya nos da una clara tendencia y con esto nos llevamos también la opinión de ustedes, así que muchísimas gracias a todas y todos por responder el ejercicio Menti y con esto ya devuelvo la palabra a Enrico. Así que Obrigado, Enrico. Rubem. Acho que o Brasil é um país muito grande e dificilmente, como já disse o Franco, a gente vai ter uma solução única para a questão da descarbonização em residências. No estado de São Paulo, eu sei que existe um estímulo muito grande para o uso de biocombustíveis, então a ideia é aproveitar o biocombustível que é gerado em aterro sanitário, injetar esse biocombustível na malha de gás natural que é existente, para reduzir a pegada do carbono de gás natural. A gente tem uma capacidade gigantesca para geração de hidrogênio verde offshore no Brasil também. Tem a questão da energia solar, que tem um potencial grande, tem a questão da energia eólica. Acho que tem o plano de expansão energético brasileiro, enfim, tem as dificuldades com a questão do uso de madeira ainda, né, que tem uma parte muito grande da população que ainda usa madeira para cocção, isso gera um problema de poluição indoor bastante grave. Enfim, são vários pratos sendo equilibrados simultaneamente. Então, a ideia do projeto não é propor uma solução final do problema, é só propor mais um caminho que pode ser explorado pelas autoridades e pelo governo, junto com as políticas que estão sendo propostas pelo projeto. Acho que ainda tem muito trabalho a ser feito, porque, enfim, existem lacunas que precisam ser preenchidas por mais estudos em todas as áreas, desde a política até a questão de poluentes atmosféricos. A gente ainda não tem padrões de emissões para poluentes atmosféricos indoor no Brasil, não tem padrão de qualidade para isso. Os estudos mostraram muita variabilidade, mas eu acho que é claro que existe um caminho que precisa ser trilhado e que a eletrificação, com certeza, vai fazer parte desse conjunto de soluções que deve ser implementado no país para lidar tanto com a questão do aquecimento global quanto com a questão da poluição indoor. Era esse o recado final. Eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas, a FFLA, a EBP Chile, a professora Maria de Fátima, professor Landulfo, que estão presentes, Tailine. E acho que é isso. Mariângel, faltou alguma coisa? Maybe if they have a question. Ah, ok. Caso alguém tenha alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, estamos todos à disposição. And we can share the QR code for our web page.
Tal vez alguna persona desea hacer su pregunta en castellano. Tenemos un servicio de traducción. Enrico, if they don't have any questions, you can invite them to join our webpage. Pessoal, acho que tem... A Mariana colocou 2 links na apresentação, para que através desses links vocês podem acessar os relatórios completos do estudo, e também uma página da web que, enfim, apresenta todo o estudo e todo o trabalho que foi feito. Então, enfim, fiquem à vontade para conhecer um pouco melhor o projeto. And a picture. E a gente gostaria de tirar uma foto de todo mundo. Eu não sei exatamente o que a gente precisa fazer, é só olhar para a câmera, Mariana. Sí. Ok, então se todos puderem olhar para a câmera, para a gente tirar uma foto de todos. And Diana will tell us whenever she's ready. A Diana vai nos avisar quando ela estiver pronta para a foto. 3. 1, 2, 3. Gracias. Muito obrigado a todos. Thanks. Bye. Ok, até logo. Muchas Obrigada. gracias.